A ver. Y un jammer las abriremos. Ya. Bueno, lo que quería consultarles ahora es cómo les ha ido en sus casos de diabetes y todo ello. En su tarea que tenían esta semana de bioquímica. ¿Han tenido alguna dificultad? Vamos a revisarlo nuevamente, por eso les pregunto, ¿dónde han tropezado más? Ya, entonces a ver, vamos a hacer con ustedes. Bueno, miren chicos, lo que es diabetes mellitus y obesidad es un tema muy importante, tanto para nuestro medio como para la comunidad a la que ustedes vayan, ya sea de visita o, de- o por motivos de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre está presente los malos hábitos, los cuales incluyen, como nos los dice en este caso, eh, que existe una sobrecarga de alimentos, de nutrientes. El cuerpo como tal habíamos dicho que no va a desechar ningún nutriente. El cuerpo piensa en su supervivencia, entonces lo que hace es almacenarlo, ¿ya? Pero así como lo almacena, primero lo almacenaba en el hígado, habíamos dicho, ¿no? Se almacenaba en el hígado, luego después en el tejido graso, y luego después ese tejido graso eh, ya tendía a que la persona desarrolle un cierto tipo de sobrepeso, y este a su vez se condiciona en obesidad. ¿Ya? Bueno, la obesidad como tal es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Está. Entonces, persona que vean con sobrepeso tiene o es propensa a desarrollar diabetes. Entonces, ¿qué se hace? Educación. Porque como tal habíamos visto que existían valores de prediabetes y diabetes. A ver, ahorita les muestro. Existían valores en los cuales vamos a poder confirmar o rechazar, habíamos dicho, ¿no? Entonces, se nos pueden presentar casos que están en prediabetes. Y al estar en prediabetes, estos todavía no han desarrollado la enfermedad como tal. Es decir, que aún pueden controlarlo y ya no depender de un tratamiento médico como tal, sino un tratamiento más dirigido a la nutrición. ¿Se acuerdan de esta tabla? En nuestra tabla veíamos los valores normales pre y postprandial. Preprandial se les hace a toditos, ¿ya? Y el postprandial se hace para confirmar. ¿Alguien ha levantado la mano? Auxiliar, disculpe que lo interrumpa. ¿Está compartiendo su pantalla? Ay, no les estoy compartiendo a ustedes. Cierto. Ya. La cosa es que está grabando, así que igual si no lo han visto la primera parte, solo estaba abriendo esta pantallita. Ya. Bueno, como tal, les había dicho que tenemos esta tablita, la cual nos habla sobre lo que son los valores normales de la glicemia en sangre. ¿Ya? De por sí, glicemia
como tal ya nos dice que es glucosa en sangre, porque emia es en sangre, ¿no? Entonces, existen los exámenes preprandial y postprandial. Preprandial se les hace a todos ante una sospecha de glucosa inestable o ante una petición para descartar diabetes, como por ejemplo, les pongo en el caso de tuberculosis. Los casos de tuberculosis se manejan muy estrictamente y tienen que relacionar si es que existiese alguna otra enfermedad como lo es el VIH, como lo es la insuficiencia renal y también como lo es la diabetes. Entonces, como tal, esa persona no está yendo porque tiene diabetes, ¿no ve? No está yendo porque tiene tuberculosis y allí se le quiere descartar que tenga diabetes, porque ya el tratamiento ya es más específico, ¿me entiende? Entonces, sea de esa o de que esa persona se le ha detectado con sobrepeso, ustedes les dicen que vaya a su centro de salud lo más antes posible, pero en ayunas, y, y vaya. Si ustedes logran tratar puntos importantes, le hablan de lo que puede desarrollar, de los riesgos a los que está expuesto, esa persona va a ir. Les aseguro que va a ir, ¿ya? Porque todos nos preocupamos por nuestra salud, entonces cuando ya vaya al lugar, va a realizar este examen, que es uno de los criterios para el diagnóstico de diabetes. No es como tal el definitivo. ¿Está bien? Bueno, entonces les había dicho que la preprandial se realiza en ayunas. Entonces, en ayunas tendría que tener un valor de 70 a 110. ¿Está bien? De 70 a 110. Si es que existiese un valor de 110 a 125, hay riesgo de diabetes, porque estamos en una zona roja de prediabetes. ¿Ya? Prediabetes. Y superior a 125, ya podemos tiquear un primer criterio de diabetes. ¿Cuál es el segundo criterio? Es la glicemia postprandial. Es decir, hemos tenido 125, ¿no ve? Ya. Entonces, a la paciente se le da, o al paciente se le da una cantidad de glucosa, les había dicho, en un vasito de agua. Entonces se busca ver cómo el cuerpo reacciona al azúcar. Porque incluso un diabético puede venir sin comer en 2 días y su valor puede estar en 70, 110, ¿no ve? Entonces, les había dicho que el postprandial busca ver cómo funciona el cuerpo con el azúcar. Una vez que se administra el azúcar y está entre 110 y 140, quiere decir que el cuerpo lo está utilizando bien. Si está entre 140 y 190, quiere decir que ya está desarrollando una tolerancia a la insulina, ¿no ve? Y después que ya tenemos un valor de 190 para arriba, es decir, este incluso se puede disparar, ya nos avisa que hay diabetes, que no hay un manejo idóneo de la glucosa, que no se está utilizando, la célula no está utilizando. ¿Ya? Como también nos basamos para direccionar a una persona a que pueda ir a este tipo de consultas con las 3 P's, que ese es otro de los criterios que les digo que nos ayudan a confirmar diabetes. Ya, las 3 P's. Nunca se olvide. Polidipsia, poliuria y polifagia. Miren, a ver, aquí creo que tenía un gráfico para que nos ayude. Aquí está. Polidipsia es
tomar de manera excesiva agua. Polifagia es comer de manera excesiva. Y poliuria es ir constantemente a miccionar grandes cantidades de orina. ¿Ya? Y a esto se ha añadido una cuarta P, que es la pérdida de peso repentina. ¿Ya? Es decir, puede ser una persona flaquita, no necesariamente una persona con sobrepeso. Puede ser una persona flaquita, pero si ustedes indagan en el paciente, este les va a decir, no, hace un mes yo pesaba tal y ahora estoy pesando tal. Se dan de cuenta de que es un factor que estaba pasando por desapercibido, ya que es decir, ya es un paciente con diabetes. ¿Ya? Les puedo decir ello porque la pérdida de peso se ocasiona ya que habíamos visto en nuestro mapa metabólico, ¿no ve? Que esta era la ruta de la glucosa, se obtenía energía y listo. Pero como no hay esto, entonces se recurre a estos dos. ¿Ya? Es como si estuviera pasando hambre, pero solo de azúcares. Entonces, de los lípidos, de las grasas que tenían acumuladas en abdomen, en muslos, en brazos, etcétera, todo eso se está utilizando. Algunos pueden decir que es beneficioso, así no van a engordar, ¿no? No, pero existen varios problemas, porque la glucosa es indispensable. Es la principal fuente de energía, ¿ya? Entonces los lípidos se empiezan a utilizar, las proteínas también. Entonces eso va a ocasionar la pérdida de peso. Entonces, estas 4 P's que vamos a observar, igual es un criterio de confirmación de diabetes. Entonces, si alguien nos dice, he perdido peso, estoy tomando mucha agua, estoy comiendo mucho y ni así subo de peso, voy constante a orinar, más que todo en la noche, ya no importa ello, pero se dan de cuenta, ya nos ha dicho todo lo que es el caso. Entonces, solo queda mandarle a dónde, a que realice el examen de glicemia. ¿No ve? Pasaría por el preprandial. Vamos a ver que está en 130. Uy, no. A ver, el postprandial va a estar en 260. No. Ya tenemos 1, 2 y 3 criterios para decir que es diabetes. Nos faltaría un último criterio. ¿Cuál es ese criterio? Es la hemoglobina glucosilada. Les había dicho que la hemoglobina glucosilada era la hemoglobina como tal, que estaba en contacto con el azúcar de la sangre, porque los glóbulos rojos están paseando por la sangre juntamente con los nutrientes y entre ellos la glucosa. Y si la glucosa está bastante tiempo, esta hemoglobina que en un inicio se manchaba con 1 o 2, ya va a estar manchada con 6, con 7. Y eso nos indica que ha habido grandes cantidades de azúcar pasando en sangre. Y con esos criterios se puede decir que esa persona tiene diabetes. No directamente solo, tienes polidipsia, polifagia, tienes diabetes. No, ¿ya? No es así. Cuando ya se tienen todos esos criterios, y eso que ni nosotros decimos ello, quien lo revisa es el médico. Y el médico, ustedes le dan los 4 criterios y él da paso a que se le diagnostique como diabetes y que inicie su tratamiento para la diabetes. ¿Me han entendido hasta aquí? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo está claro. ¿Ya? Bueno,
Les voy a hablar de lo que son unos de los medicamentos que se utilizan en diabetes. ¿Ya? ¿Y esto por qué les voy a hablar? Porque si tienen familiares o si conocen personas, les van a resultar conocidos estos medicamentos. Y muchas veces pueden preguntarle, ¿y para qué es esto? ¿No te han dicho? Entonces, para que no ocurran eso, es que les vamos a decir esto. ¿Ya? Más adelante lo van a llevar. Al año lo van a volver a llevar. Así. Esto es una previa. Alguien parece que ha levantado la mano. Ya, el postprandial. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el postprandial y preprandial? El preprandial es el que se realiza en ayunas. El paciente va sin desayunar. En ayunas. Se le pincha con una lanceta y se ve el resultado. Luego se hace el postprandial para confirmar. Si es que el preprandial está bien, todo bien, entonces allí ya no se hace nada. Ya no se hace el postprandial a toditos. Eso ténganlo en cuenta. No se hace el postprandial a toditos. En caso de sospecha de diabetes, ahí sí. ¿Ya? Pero para un control incluso rutinario, como les digo, como por ejemplo el de tuberculosis, ¿no? Una vez se le hace y ya. Si es que no hay, no hay. Y después se hace el postprandial. El postprandial ya se hace cuando se le da en un vasito de agua una cantidad de glucosa. No sé si son 20 o 50 gramos de glucosa. Entonces, esto se lo vacía en un vasito de agua y el paciente lo toma directamente. Es dulce, es como agua con azúcar. Y el cuerpo ya tiene que reaccionar, les había dicho. Si el cuerpo está bien, la insulina va a actuar bien, las células van a absorber el azúcar. Pero si está mal, el azúcar va a seguir paseándose por la sangre porque la insulina ya no funciona. ¿No? Entonces ahí es donde vamos a ver valores alterados, pero por encima. ¿Ya? Eso es pre y postprandial. Bueno, los medicamentos de los que quiero hablarles son estos dos. La metformina y la glibenclamida. Estas dos pastillitas últimamente se han estado viendo incluso por su venta comercial en uno solo, ¿ya? En uno solo. Que pueden ser bien 500 miligramos de metformina con 5 de glibenclamida o 500 miligramos de metformina con 2.5 de glibenclamida. Por separado, la metformina viene por 500 miligramos y por 850 miligramos. La glibenclamida únicamente viene por 5 miligramos. Entonces, ¿para qué sirve o qué hace la metformina? La metformina va a realizar acciones como principalmente la reducción de la producción hepática de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a reducir la producción de glucosa en el hígado. Les había dicho que cuando no había azúcar, cuando este se almacenaba en el hígado, ¿no? Se almacena en el hígado, cuando no hay azúcar, el cuerpo lo que hace es pedirle al hígado que el glucógeno lo convierta en glucosas y esto puede utilizarse. Eso solo perjudica porque el hígado estaría como que alterando el nivel de glucosa. Sin nosotros comer ningún alimento, el hígado ya está alterando eso. ¿Lo ve? Entonces, no solamente este va a estar enfocado en, por así decirlo, la reducción de glucógeno a glucosa, sino también en la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Gluco es glucosa, neo es nueva y génesis es creación.
Entonces, la creación de nueva glucosa. ¿Y cuál es la creación de nueva glucosa? Se preguntarán. La gluconeogénesis. Miren que acá los lípidos se convertían en acetil-CoA y podían estos a su vez pasar al ciclo de Krebs. Las proteínas también. Pero pasa que los lípidos pueden convertirse en azúcares o las proteínas pueden convertirse en azúcares, ¿ya? Y los azúcares como tal ya no ya no están viniendo de un polisacárido, están viniendo de lípidos y de proteínas. Entonces se está creando glucosa, pero a partir de otros nutrientes. A ello se le conoce como gluconeogénesis, ¿ya? Muy distinto de la glucogenogénesis, que es la creación de glucosa. Gluconeogénesis, creación de glucosa a partir de otros componentes que no son azúcares o que no son carbohidratos, ¿ya? ¿Y eso en qué va a afectar? En que igual se van a elevar los niveles de azúcar. Porque en vano el cuerpo piensa que porque no hay azúcar están perdiendo peso, se sienten cansados, su visión está borrosa. Pero no. La cuestión es que el cuerpo ya no puede metabolizar la glucosa. Entonces, el cuerpo no entiende eso y sigue produciendo azúcar desesperadamente porque eso le daba energía. ¿No ve? Entonces, lo que hace la metformina es reducir la producción hepática de glucosa mediante la disminución de la gluconeogénesis. ¿Ya? Tiene otro efecto más. ¿Cuál es? Aumenta la captación de glucosa en células musculares. Nosotros realizamos actividades, caminamos, movemos las manos, los pies, los brazos, y todos estos movimientos se realizan gracias a ¿qué? A los músculos. Cuando una persona tiene diabetes, esta persona va a estar débil, no va a querer caminar, porque precisamente los músculos no están recibiendo una adecuada dosis de glucosa. Entonces, lo que hacemos aquí con este medicamento es aumentar la captación de glucosa en células musculares. Esto tiene dos beneficios. Uno, que el músculo ya va a tener energía. Y dos, que vamos a poder utilizar la glucosa como tal. ¿Me entienden? Es decir, va a darle un empujoncito a la insulina para que pueda funcionar, porque estos medicamentos se utilizan en personas de diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar mejor. Entonces, todavía se produce insulina, solo que la insulina, les había dicho, ¿no? Antes costaba 1, ahora cuesta 5. Es como la inflación de las monedas, ¿no ve? Antes $1 valía tal, ahora $1 vale tantos. Es lo mismo. Entonces lo que hace la metformina es darle un empujoncito, es completarle a la insulina para que pueda ingresar en células. Y mejor si son en células musculares, porque estas están en constante movimiento y pueden realizar actividades y pueden gastar esa glucosa. Porque imagínense que lo ponemos en otros tipos de células, van a estar ahí acumulándose nada más. Lo mismo que nada, la célula no lo va a utilizar. Quienes sí lo van a utilizar son las células musculares. Por ello se recomienda que cuando estén en tratamiento con estos medicamentos, esas personas habitúen a realizar actividades como caminar, hacer caminatas, paseos, ejercicios rutinarios, etcétera, para que su azúcar se pueda utilizar desde adentro. ¿Ya? ¿Me han entendido? Sí, Oxy. Eso es, había un hito más, a ver, ahorita les digo.
Sí, a ver. Y el último efecto que tiene es este. ¿Qué va a realizar? Va a retrasar la absorción intestinal de glucosa. Habíamos visto nosotros en el aparato digestivo que en el intestino pasaban monosacáridos por difusión pasiva. ¿Se acuerdan? La fructosa y la glucosa pasaban rápido. Y si es que eran polisacáridos, tenían que degradarse con la milasa, ¿no ve? Se degradaban con la lactasa, también en el caso de la lactosa se degradaban y se convertían en monosacáridos y estos se absorbían en el intestino. Y del intestino pasaban al hígado y del hígado a la sangre, a la célula. Pero en este caso, como no queremos que el azúcar se acumule, la metformina va a retrasar la absorción intestinal de glucosa y no hay donde perderse. Como tal, ahí está descrito su función. Es decir, que al retrasar la absorción intestinal de glucosa, nos da tiempo para que esta glucosa pueda utilizarse y que no se amontone todo de golpe. Porque si se amontona de golpe, los niveles de glucosa se van a elevar. ¿No ven? Y van a estar por ahí de 200, 300. Lo que buscamos en lo que busca este medicamento es mantener un nivel de glicemia estable. ¿Ya? Bueno, pasemos a lo que es la glibenclamida. Este otro medicamento tiene funciones similares a la glibenclamida, digo a la metformina, pero se complementa. Por eso en muchos casos estos dos están en conjunto. Primero y más importante, estimula la secreción de insulina. ¿Ya? Estimula la secreción de la insulina. La insulina, como tal, en los pacientes con diabetes tipo 2, se está excretando, les había dicho. Hay insulina, solo que ya no es como antes, ya no funciona como antes. Antes una insulina bastaba para una célula, ¿no? Ahora se necesitan 3, 4 y ya no abastece, porque si antes bastaba uno, el cuerpo tenía contadito. Ahora si necesita 4, para una célula necesita 4, le van a faltar 3. Y así con todos, y entonces al final van a faltar un montón. Y es por ello que va a existir cantidad de azúcar en sangre elevada. Entonces, va a estimular la secreción de insulina. ¿En dónde se producía la insulina? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién sepa En el levanta la mano? páncreas, Oxy. Oxy, Ya, en el páncreas. en el páncreas, pero ¿en dónde? ¿En qué parte del páncreas? Ya les he dicho que todo tiene un nombre específico. ¿En qué parte del páncreas se secreta insulina? A ver, Roberto, ayúdanos. ¿En qué parte del páncreas se secreta la insulina? Nadie. No, no es en la cabeza. ¿Ya? Bueno, chicos, esto no se olvida. Se secreta en el páncreas, pero siendo específicos, el páncreas tenía una función exocrina y endocrina. ¿No ve? La exocrina habíamos visto que eran los jugos pancreáticos. La endocrina netamente es hormonal. Entonces, ¿dónde pasa todo esto? En los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans contienen células alfa, células beta y células delta. Lo que nos concierne son las células beta, porque las células beta van a secretar insulina y las células alfa van a secretar
glucagón, que es lo contrario de la insulina, habíamos visto, ¿no? Entonces, lo que hace la glibenclamida es estimular la secreción de insulina a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Está bien? Lo segundo, hace lo mismo que la metformina, que es la reducción de la producción hepática de glucosa. Se va a disminuir la producción de la gluconeogénesis, porque el cuerpo, como les había dicho, quiere a la fuerza glucosa porque no entiende por qué sus células no tienen energía. Entonces, de donde sea quiere sacar, entonces la principal fuente de energía era la glucosa, entonces el cuerpo a la fuerza va a producir glucosa. Entonces lo que hace es, por así decirlo, en colaboración con la metformina, es reducen la producción hepática de glucosa. Y tienen uno similar a este, que es aumenta la captación de glucosa en células y tejidos periféricos. ¿Qué se entiende por periféricos o por periferia? Lo que está alejado del centro. Las manos, los pies son tejidos periféricos. O sea, el músculo de la mano es tejido periférico. ¿No ve? Entonces, lo que hace esta glibenclamida es aumentar la captación de glucosa en células y tejidos periféricos. Además de que va a facilitar la unión y la respuesta de la glucosa. Ese es otro plus que tiene. Aumenta la capacidad de unión y de respuesta. ¿De quién? De la insulina. ¿Ya? Es decir, que a las células las vuelve más sensibles. Y al ser más sensibles, antes no eran insensibles, habíamos dicho, ¿no? Y tolerantes a la insulina. Entonces, necesitaban 4 para hacerle caso. Ahora, cuando son sensibles, ya ha aumentado su sensibilidad a la insulina, entonces ya basta un hito. Y al bastar un hito, entonces igual se van a regular. Es como si fuera normal, ¿no? Pero todo esto que estamos viendo tendría que ser el tratamiento idóneo para este tipo de personas. Solo que en nuestro medio, ¿qué existe? En las propagandas, a ver, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué existe principalmente? Coca-Cola. ¿Qué más existe? A ver, con ustedes. ¿Qué han visto en la televisión que se promociona? O en la radio. Comidas rápidas, tal vez, Auxi. Sí, por ejemplo, igual podemos ver pollos Copacabana. ¿Qué más vemos? Tónico Inti, eso he visto yo, sí. Tónico Inti de por sí está direccionado a otro fin. Pero está bien, tiene azúcar. No está indicado en diabéticos, pero es para las personas que no tienen energía, como tal, para personas abuelitas. Entonces, como tal, no es un producto netamente carbohidrato. Podemos observar, hasta antes había, ¿no? Los comerciales de Bom Bom Boom. ¿Se acuerdan? Es un chupete. ¿Qué más hay? Malta Real. Malta Real. Igual tiene gran cantidad de azúcar. Pepsi. ¿Qué más tenemos? Lo más importante. Paseña. ¿Qué más?
Uy, Ya entraré. Igual tiene azúcar. La cuestión es que si se dan cuenta, pónganle. A ver, para que ustedes se pongan en los zapatos. ¿Ya? Les voy a rodear de todo esto y de más cositas. Mm. Y ahora hablemos de las cosas comunes. El pan, el fideo, la papa. Ahora mira, esto es parte nomás. Porque hay un montón de cosas. Quiero que miren. Esto lo voy a agrandar solo para que se vea la letra. No es relevante. ¿Ya? Pueden ver cada uno, ¿no ve? Se lee, ¿no ve? sí, Sí, Oxy. Oxy. ¿Ya? Lean detenidamente cada uno. Y en este centro estás tú. Quiero que lo analices. En este centro estás tú que tienes diabetes y todo esto está a tu alrededor, a unos centímetros. ¿Cómo se siente? En riesgo todo el tiempo. ¿Eh? A ver, Alejandra, ¿qué sientes tú al rodearte de todo ello? Ya tienes diabetes y mira que todo, hasta incluso el pan está ahí. ¿Qué sientes? O a ver, Eliana, que nos puede ayudar. A ver, alguien que quiera darnos su opinión. Araceli. Pesadez. Yo siento pesadez a Esa estar de... rodeado de tanta comida. No sé. Sí, porque ahorita no les he puesto. No puedes comer nada de esto. No puedes sentir pesadez porque no puedes comer nada de esto. Nada, nada, nada. Tu dieta se restringe a ni ver el pan, ni ver el fideo, nada. Y todo está en nuestro medio. Todo está en nuestro medio. Está en la tele, están fideos. ¿Cuáles son los que no se pegan? Los Don Vittorio, ¿no? Lázaro. Lázaro. Lazaroni. Y vieron sus comerciales, ¿no? Hay un ají de fideo están preparando, etcétera. Estos pacientes no pueden comer. Están viendo ahí el pan, lo están partiendo en la TV, o promoción de pollos Copacabana, Coca-Cola, ahí está tomando. ¿Por qué les digo que este paciente está rodeado de esto? Porque en un inicio, este era su medio. En un inicio, todo esto estaba en su alimentación. Así, miren, todo esto era parte de su vida. Un pastelito, una Pepsi, papas, jugo de frutas y más cosas. Todo esto estaba dentro de su diario vivir. Y ahora, un día, ha venido una enfermera y le ha dicho, ¿sabe qué? Está con sobrepeso. Y después ha seguido con su alimentación normal, luego ha empezado a bajar de peso, entonces ha pensado que ya estaba recuperándose, solo que ya ha empezado a presentar sed, ya tenía más hambre, ya iba constantemente a orinar y luego, un día como cualquier otro, le han dicho que tiene diabetes. Y que fácilmente todo esto lo aleje. ¿Creen que sea fácil? No, A ver qué dicen los demás. Ustedes que tienen algún hábito con no. alguno de estos alimentos. Es difícil, ¿no? Es difícil. Porque aunque nosotros mismos nos damos cuenta de que algunas cosas exageramos, pero otras no, y son gustitos que nos damos, este paciente no se puede dar esos gustitos.
por más que se cuide o no se cuide, no puede darse gustitos. Todo esto tiene que estar restringido. Y como ustedes lo han visto, es difícil. Y los familiares son los que tienen que ser más fuertes. ¿Por qué? A ver, imagínense, ustedes tienen diabetes y ya su dieta es únicamente una sopa de avena. Les pongo, ese es su almuerzo, una sopa de avena. Y que su familia, pues su mamá, ya ha cocinado un lechón. Y ustedes con su sopa de avena. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué harían? Un poquito me das, sería, ¿no? No creo que me hagan daño, un poquito, como para el gato. Entonces, eso es lo que pasa. La familia tiene que ser fuerte, tiene que igual habituarse al tipo de dieta que tienen estos pacientes. Porque imagínense a esta persona diabética, a ustedes, les invitan a una fiesta. Y esta persona acostumbraba a servirse bebidas alcohólicas y toditos le van a decir, servite, servite. ¿Se dan de cuenta? O sea, no puede hacer nada. Ha perdido su estilo de vida que tenía en un inicio. Ya sea para bien o para mal, era el estilo de vida del paciente. Era lo que proporcionaba su bienestar. Y ahora imagínense, no puede comer nada, no puede ir a fiestas, no puede hacer nada según él. ¿Y qué creen? ¿Que va a estar feliz? No, no veo. Va a estar molesto, va a estar renegando, además de que la enfermedad misma condiciona que estos pacientes sean un poco sensibles. Ya, entonces, todo esto hace que caiga. Un día va a agarrar y va a decir un vasito, un poquito de fideíto, porque su azúcar va a estar viendo, ¿eh? Entonces, un poquito lo aumentaré. De fideíto, media papita, un juguito, medio pancito, y con solo estito, su glucosa se va a disparar. ¿Y qué va a pasar? Que miren, aquí hemos visto un tratamiento idóneo. Esto estaba estimulando la secreción de insulina, reducía la producción de hepática, es decir, disminuía la gluconeogénesis. Todo lo que habíamos visto ya no va a funcionar. Les había dicho, esto viene por 500, ¿no? Ahora va a necesitar uno de 850. Luego uno de 1 gramo. Antes tomaba esto uno al día, ahora va a tener que tomar 2 al día, 3 al día, después de cada comida. Antes un hito bastaba, ahora necesita 3. Y después de que ya llega un momento en que este efecto que estamos viendo, ¿no ve? Es nulo. Ya no pasa esto. Ya no sirve. Fracaso. El medicamento ya no funciona. Entonces, lo que sigue aquí es la insulina. La insulina, les he dicho que otro día les voy a hablar con más detalle y también el procedimiento. Esto ya más aparte, porque ahorita no les compete tanto, pero es para que ya vayan conociéndolos, como lo es el caso de los medicamentos. La insulina viene por acciones, una que es más rápida que otra, porque una es para el momento y otra es para unos 4 o 5 horas y otra ya es para 12 a 15 horas. Ya su acción es más prolongada, es decir, me dura más. ¿Ya? La insulina viene y es de otra persona, es de otro origen animal, es de origen sintético, lo que sea. Esta insulina ya va a actuar como lo hacía la insulina de ese cuerpo en un inicio. ¿Me están entendiendo? Es decir, que cada vez que se aplique la insulina, esta va a dirigirse a las células y basta con un hito. No es, porque estas no han generado resistencia, les había dicho, ¿no? A estas insulinas no las conoce nadie. Entonces, apenas la vea la célula, va a abrir la puerta para que entren glucosas y todo normal. ¿No? Todo normal. Pero ya depende de insulina. Esto en diabetes tipo 2. ¿Ya? Cuando ya el tratamiento
ya no es el idóneo. Igual la nutrición, porque a ustedes ven todo esto, ¿no ve? Que está aquí, acá, pero dentro de todo esto estaba un tratamiento que tenía con el nutricionista. Si incluso eso ya no está funcionando, porque ni esto está funcionando, entonces ahí viene la insulina. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que la insulina va a ser como un golpe de alivio para las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez que se les aplique, los niveles de azúcar ya van a bajar hasta lo ideal. Porque con estos medicamentos estaban alrededor de unos 180, 160, pero sigue alto, ¿no ve? Sigue alto. Mientras que con la insulina puede bajar incluso hasta 70. Y es como bajarse toda una carga, van a sentir alivio. Y eso es lo malo, porque al sentirse bien, al sentir que la insulina ya va a solucionar todos sus problemas, entonces, bienvenido jugo de frutas, bienvenido papa, bienvenido pancito, todo. Todo es bienvenido. ¿Y qué pasa? Que esta insulina pierde su efecto, al igual que la insulina que tenía él en su organismo. ¿Me entiendes? A eso se condiciona. Entonces hay que educar, sí o sí, que no se descuide, que esta insulina que está entrando igual puede agarrar resistencia, así que lo importante es cuidarse. ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Nadie. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que funcionan los medicamentos y la insulina en una persona con diabetes. Entonces, si se dan de cuenta, es muy importante la educación. Es importante la educación, tanto al paciente como a la familia. ¿Ya? Porque la familia les ha dicho, si no apoya a su familiar, va a estar comiendo su lechón, su picante mixto, lo que sea, y el otro con su sopita se va a sentir mal, no va a sentir apoyo, no va a sentir ganas de continuar el tratamiento, y va a empezar a decir cosas como que de algo hay que morir, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Les había dicho. Primero vámonos a nivel de los vasos sanguíneos. A ver, ¿dónde está mi vaso sanguíneo? Creo que estaba por aquí. No, no está por aquí. Aquí está. A nivel de vaso sanguíneo, ¿qué pasa? Los niveles altos de glucosa son como cristales. Y los cristales van a tender a lesionar el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Además de que el cuerpo humano como tal, las áreas que son periféricas, les había dicho, alejadas del centro de control, como lo serían los pies, van a perder sensibilidad. Los nervios ya no sirven. Es decir, que ustedes pueden hacerle cosquillas, no va a sentir. Pueden punzarle con una aguja, no va a sentir. Y esto va a ir poco a poco, o sea, consumiendo. Es decir, va a empezar de la planta, va a irse al pie, va a irse al tobillo, así. ¿Y qué es lo que pasa? Que al perder sensibilidad, aquí puede entrar un gusanito, puede entrar una bacteria, un parásito, y como no siente nada, habíamos dicho que todo era un sistema de alarma, ¿no ve? Primero tenían que venir los neutrófilos, pero ¿cómo llega ese sistema de alarma? A través de la sensación, a través del dolor. Antes de que se inflame, duele. Y aquí como no duele, quiere decir que no está pasando nada, no mandamos nada. Los que estaban aquí, esos nomás van a sufrir. Como en la guerra del mar, pues, ¿se acuerdan? De la guerra del Pacífico.
Unos cuantos estaban en carnaval y otros estaban muriendo. Lo mismo va a pasar aquí. Nadie se daba cuenta y avanza. Tal es el avance que el tejido del pie se empieza a podrir, necrosar. Entonces, como esto empieza a necrosarse, pierde funcionalidad y tiende a contagiar el área, porque son bacterias ya muy resistentes. Tienen toda su reserva aquí. Es piel muerta. Continúan. Entonces, no lo vamos a cortar todo esto de negrito, ¿no? Aquí ya han debido haber un poquito. Entonces, todo el pie se corta. Es por ello que se debe educar sobre la higiene de los pies y con la continua vigilancia de los pies. Porque ellos van a decir, pero no me duele, no pasa nada. Pero es justamente por eso que tiene que tener cuidado. Porque los pies no sienten, entonces van a estar infectándose, cortándose. Y además que hay otro factor que pasa en los diabéticos. Los diabéticos, como no sienten dolor o sus nervios están así alterados, pasa que tardan en cicatrizar heridas. Ya sea del pie, de la mano, de donde sea, tardan en cicatrizar heridas. ¿Ya? Entonces, si les ha tocado un paciente que se ha lastimado, no sé, y tardan, ¿no ve? Y te dice de la nada, no, soy diabético, entonces tú ya tienes que dar la charla de educación del por qué está tardando, porque solo va a reclamar, no me están curando bien, ya les he dicho cómo son estos pacientes, ¿no ve? Que los pacientes diabéticos tardan en curar las heridas, es muy difícil. Y como es una herida, por ejemplo, abierta y tarda en curar, predispone a que se infecte. Y además de tardar porque tiene diabetes, va a tardar porque está infectado. ¿Ya? Es esos cuidados que hay que tener en este tipo de pacientes. Si les dicen, no, las pastillas me están haciendo ver borroso, ahí ya saben qué está pasando. La visión borrosa se produce por un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Es decir, que el paciente que tenía que seguir este tratamiento tranquilito, ¿no ve? Tenía que dejar de lado, ha cedido. Uno de estos sí o sí ha consumido y su azúcar se eleva. Y no va a decirte, pues, es que he tomado Coca-Cola, por eso es que ha subido. No, te va a decir, la pastilla que estoy tomando me está haciendo ver borroso. ¿Ya? Porque miren, en algún momento dice que afecta a los ojos. Esto es netamente metabólico. Y lo que sí sabemos por bibliografía es que la visión borrosa se produce por un aumento de los niveles de glucosa en sangre. ¿Estamos? O sea, incluso algunos culpan a la insulina de que les hace ver borroso, pero la insulina, ya les he dicho, hasta nosotros producimos y ninguno de ustedes está con visión borrosa, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿ya? Es otro de los síntomas y signos que nos dicen que la diabetes está avanzando, que no está mejorando. Como tal, la diabetes no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Auxiliar, perdón. ¿Sí? Tenía una duda con respecto, bueno, había eso de los casos clínicos, ¿verdad? Que nos Sí. había dado la doctora. Y había algo que hablaba sobre la galactosemia. Ah, sí. Y tenía entendido Ahorita lo que vamos es a un ver. tipo... Ah, ya, está bien. Ahí me dices tu pregunta, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver los casos clínicos. Pero ¿hasta aquí alguien tiene preguntas de esta primera parte? Otra cosita que van a ver, y con esto termino, es lo conocido como acanthosis nigricans.
¿Quieren ver qué es eso? La acantosis nigricans. Y sí, Y es algo que han debido ver en el mismo auto, en algunos familiares. Esto es la acantosis nigricans. ¿Les resulta familiar? Es el famoso conocido cuello negro. sí. Esto es acantosis nigricans. Si se han debido dar cuenta, existe un tono más oscuro en la región del cuello. Esto es un signo de alerta de tolerancia a la insulina. ¿Ya? Con esto ustedes pueden sospechar, ya les había dicho, todo sospecha hasta que se confirmen los 4 criterios del diagnóstico de diabetes, que era pre, postprandial, hemoglobina glucosilada y los 3 Ps, ¿no? Pero esto nos ayuda ya a de por sí decir que existe algún tipo de inestabilidad con la glucosa. ¿Ya? Es así. Incluso algunos pueden decir, no, es que parece que está sucio. No, esto ni lavando ni frotándose va a salir. O sea, ya la piel condiciona ese tono. ¿Está bien? Así. Eso es la acantosis nigricans. Ya. Ahora pasemos a los casos clínicos. Bueno, ya hemos hablado de la diabetes como tal. Ahora hablaremos de la diabetes tipo 1. Este ya es más sencillo. La diabetes tipo 1 netamente se trata con insulina. No se trata con medicamentos, porque ¿qué hacían los medicamentos? Aumentaban la producción de ¿qué? De insulina. Pero en este caso, por alguna razón genética o biológica, el cuerpo ha destruido sus islotes de Langerhans que producían insulina. Como una enfermedad autoinmune, lo ha destruido y ya no tiene insulina. Miren, en este caso es un paciente de 11 añitos. ¿Acaso ha debido estar con sobrepeso, etcétera? No, nada. Por un factor que no se puede, eh, por así decirlo, hacer como que campañas para prevenir la diabetes tipo 1, porque no hay un factor como tal, un factor causal. ¿Ya? Existen teorías de que puede ser por radiación, exposición a ciertos contaminantes biológicos, estrés, factores genéticos, que si su papá tenía diabetes mellitus tipo 1, el niño condiciona a tener, o sea, existe. Pero como tal no hay prevención, ¿ya? Hay tratamiento. Y el tratamiento como tal es similar al de la persona diabética porque está con insulina, este ya es insulino dependiente, ¿ya? No puede estar con medicamentos porque de nada le va a servir. ¿Y qué más? Que toda su alimentación va a ser igual. Este niño no va a poder consumir dulces, chocolate, pastelitos. Es lo que comen los niños, ¿no? Entonces igual va a ser difícil. Igual va a ser difícil. ¿Ya? Entonces nos dice que se queja de dolor abdominal, debilidad, ansias de vomitar, tiene enflaquecimiento repentino, aumento de la micción durante el día, pérdida de peso repentina, hambre, sed y su glicemia preprandial. Aquí nos dice que estaba 220. 220 en preprandial, ¿es elevado o es bajo o es normal? Preprandial. ¿Cuánto era lo normal de preprandial? De 70 a 110. Entonces, 220, ¿está elevado o está bajo? Elevado, señor. Elevado. ¿Ya? Todo esto nos indica ya, miren, aquí tenemos las 3 P, sed, hambre, pérdida de peso, poliuria, glicemia inestable. Y bueno,
como tal, en comentario nos pone que las características y los signos que presenta son típicas de diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Porque no existe, como les decía, factores que han predispuesto a este tipo de diabetes. No es una persona de 70, de 60 años, de 50 años, que ya ha vivido toda una vida y que recién está desarrollando, ¿no? Estas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1 se desarrollan a temprana edad. Esa es la diferencia, ¿ya? A temprana edad, 10, 11 añitos, 5 añitos, es a esa edad que se desarrolla. Mientras que la diabetes tipo 2 ya es condicionante de los factores, dependiendo de cuál sea la alimentación del paciente. ¿Ya? ¿Ven? Miren, aquí dice que es una enfermedad que combina el factor genético, factores ambientales y ocurre en personas jóvenes, niños. Entonces, la deficiencia de insulina hace que se produzca lipólisis y glucogenólisis, cetogénesis y gluconeogénesis. Lipólisis es la degradación de lípidos para obtener, habíamos visto, ¿no? Ácidos grasos, y estos ácidos grasos pueden volverse en acetil-CoA. La glucogenólisis, habíamos dicho que los polisacáridos, el glucógeno se degrada. La cetogénesis, ¿por qué? Estos dos tienen relación. La glucogenólisis busca obtener glucosa, pero en este caso no hay insulina. No hay insulina. Entonces, como no hay insulina, la glucosa va a estar libre en sangre. ¿Ya? La glucosa va a estar libre en sangre. No va a pasar nada. Se va a acumular. Y esto estimula la cetogénesis. La cetogénesis es la creación de cuerpos cetónicos a partir de la acetilcoenzima. ¿Ya? Entonces, estos dos tienen relación. Y por último tenemos la gluconeogénesis. Ya les había dicho qué es esto. Es la producción de glucosa a partir de componentes no carbohidratos, que no son sacáridos. ¿Ya? Se obtiene glucosa, pero no de carbohidratos, de otros nutrientes, de otros lugares. Entonces, como se está obteniendo de otros lugares, ello justifica la pérdida de peso. ¿Ya? Entonces, también les había dicho que se produce constante la cetogénesis, es decir, que van a existir cuerpos cetónicos. ¿En dónde? En la orina. Entonces, y también en la sangre. Esto va a desencadenar algo conocido como acidosis, porque el pH de los cuerpos cetónicos es ácido. Entonces, esta acidosis es la que está provocando las náuseas y los vómitos. ¿Ya? Esto es lo que está ocasionando las náuseas y los vómitos, los cuerpos cetónicos, que están presentes en sangre y en orina. Los vamos a observar en los dos. Y son peligrosos estos cuerpos cetónicos, porque pueden producir la cetoacidosis, ¿ya? La cetoacidosis, que es una complicación de acidosis metabólica. Y bueno, de aquí habíamos visto la lipólisis y la consecuente proteólisis, es uno de los factores responsables del adelgazamiento en esta patología. Eso es todo, esto ya les he explicado. Vamos al caso clínico 2. Marco Altamirano, de 49 años, alcohólatra y sedentario. Toma cervezas, no hace ejercicio, debe ser gordito seguramente. A ver, se presentó al médico quejándose de orinar con mucha frecuencia, sintiendo un hormigueo frecuente en los pies y que las heridas estaban demorando mucho en cicatrizar. Además de eso, relató su visión estaba quedando borrosa. El médico observó los exámenes bioquímicos del señor Marcos con 350 miligramos por decilitro de triglicéridos, 250 miligramos decilitro de LDL, colesterol, y 21 miligramos decilitro de HDL, colesterol también. La glicemia en ayunas estaba a 130
y la cuantificación de insulina fue de 35 microunidades por ml. ¿Ya? Analicemos este caso. Alcohólatra y sedentario, factores que predisponen al desarrollo de sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Esto no quiere decir que haya sido de un día para otro, es de tiempo. Nos dice que está orinando con mucha frecuencia. ¿Ya? Eso, si le preguntamos ahí, ¿está tomando mucha agua? Sí, estoy tomando mucho. ¿Y está comiendo mucho? Sí, les voy a decir, estoy comiendo mucho. ¿Ya? Pero aquí lo que nos está refiriendo también es que siente un hormigueo. Ese hormigueo es la pérdida de sensibilidad. ¿Ya? Es como un tipo de adormecimiento que concluye en que ya no va a sentir sensaciones en los pies y que las heridas están demorando mucho en cicatrizar, ya sean en los pies o en otras regiones. Pueden presentar heridas que van a tardar en cicatrizar, especialmente si son en los pies. ¿Ya? Eso sí, van a tardar un montón, pero las que son en otras regiones del cuerpo tardan igual, pero los de los pies no sienten, les había dicho. Entonces ustedes tienen que funcionar como sistema inmune, es decir, vigilar que no se infecte y todo eso, limpiar y todo eso, para que pueda sanarse. ¿Ya? Luego, después, tenemos que las heridas estaban demorando, su visión estaba quedando borrosa. Les había dicho eso ya, de los niveles altos de glucosa pueden afectar a nivel de la visión. Tiene 350 miligramos decilitros de triglicéridos. Ustedes tienen su tablita a la mano de lo que les he dicho que impriman. Esta, vamos a revisar con ustedes. Triglicéridos. ¿Dónde estás? Aquí está. Es Marcos, es varón, ¿no? Lo normal es que sea de 60 a 165. ¿Cuánto tiene? 350. Hay un exceso de triglicéridos y esto está condicionado por su alimentación. ¿Ya? 250 miligramos de LDL y 21 de HDL. ¿El LDL es el bueno o es el malo? El malo. Y el HDL es el bueno. Exacto. ¿No? Entonces, miren, si comparamos los valores del HDL con los valores normales, lo normal sería que el LDL estuviera menor a 100 y el HDL mayor a 40. A ver, el LDL está mayor a 100, está 250, está elevadísimo. Y el LDL tendría que ser mayor a 40 y está menor, está en 21. Aquí ya tenemos un factor de riesgo para el desarrollo de anginas o el desarrollo de aterosclerosis, que son enfermedades que consisten en la obstrucción de la luz del flujo sanguíneo. ¿Ya? Y esto les he dicho que afecta en el corazón. Si las arterias coronarias se taponean, ya no fluye la sangre, el corazón es como si le estuviéramos cortando la electricidad, deja de latir. Es lo que pasa. Entonces, este es otro, muy aparte, otro factor que puede causar alguna alteración en el organismo. La glucemia en ayunas estaba a 130. De acuerdo a nuestro valor normal, tenemos que tendría que estar de 70 a 110. Hasta 125 era prediabetes, pero está en 130. Ya nos dice diabetes. Lo que tendrían que hacerle para confirmar sería postprandial y hemoglobina glucosilada. Es lo único que faltaría, ¿no? Y se les da su diagnóstico de diabetes.
También tenemos que existe hiperinsulemia, insulinemia. ¿Qué quiere decir? Que hay gran cantidad de insulina en la sangre. Pero ustedes me dirán, ¿esto no es contradictorio? Hay harta insulina y hay harta glucosa, tendría que ser menos glucosa o menos insulina. Pues no, la insulina está elevada porque busca que la glucosa pueda ingresar en la célula, pero como ya no tiene función, ya está totalmente, ya ha agarrado resistencia, por así decirlo, entonces ya no sirve. Y el páncreas está secretando más y más, haciendo el esfuerzo para que esta insulina pueda hacer funcionar y nada, ¿entienden? Es por eso que hay insulinemia. Entonces, ven, aquí nos dice resistencia a la insulina. Y esto es característico de diabetes mellitus tipo. Si al examen físico nosotros observamos, van a ver que su cuello está negrito, van a ver que les he dicho, ¿no ve? Si tiene sed, si tiene hambre, todo ello, ¿ya? Bueno, aquí otro comentario que nos ponen es que generalmente los individuos no presentan síntomas en el inicio, pudiendo ser asintomáticos por mucho tiempo. Esto de por sí puede verse ya sea en el sobrepeso, la obesidad, ya es como que una alerta, ¿ya? Es por ello que no es tan saludable tener sobrepeso, porque se condiciona a desarrollar tipos de enfermedades como en este caso es la diabetes, ¿ya? Entonces, nosotros buscamos que nuestros pacientes tengan lo que es salud. ¿Y salud qué es? Es el completo bienestar físico, psicológico y social de una persona. Entonces, una persona puede decirles que está bien, pero de acuerdo a los datos que estamos viendo, no está bien, ¿verdad? No está bien, o sea, su cuerpo, o sea, su salud no está bien, pero socialmente está bien, psicológicamente está bien, entonces él se considera bien. Entonces, ahí es donde actúa la educación. Entonces, como les había dicho, si existe también un control riguroso de la glucosa en sangre, es decir, cada medio año incluso, como igual se debería controlar la presión arterial, se pueden evitar este tipo de enfermedades, porque son algo así como asintomáticos. No van a sentir de por sí, ay no, de la nada estoy empezando a sentir borroso, o de la nada van a empezar a ir un día, todo el día a orinar, luego después ya no, no. Cuando ya presenta síntomas, quiere decir que ya está desarrollando. No son señales de alerta. Ya está desarrollando. Igual la acantosis nigricans quiere decir que ya está desarrollando. Ya está en ese proceso de desarrollar la enfermedad. ¿Ya? A ver, la obesidad, el sedentarismo y el uso abusivo de alcohol son factores de riesgo para el desencadenamiento. Y esto les estaba diciendo. La obesidad, ya sea por el consumo alto de calorías, el sedentarismo por la no actividad física y el uso abusivo del alcohol. Porque este condicionaba también al tejido graso, al hígado graso, ¿no? Yes. Ya hemos visto lo que es la diabetes tipo 2. Pasemos al caso clínico 3. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? ¿Alguien tiene No, alguna pregunta? Alguien parece que estaba hablando. les decía que no, Auxi. Ah, ya. Listo. Entonces, pasemos al 3. Ya. Ahora sí. Bueno,
Rolando Olivera, mecánico jubilado de 55 años, fumador, sedentario y ya tiene antecedentes de diabetes tipo 2 en la familia. El paciente comenzó a preocuparse con la salud hace 4 años cuando pasó a presentar un cuadro de obesidad y dislipidemia asociado con resistencia a la insulina. Su médico solicitó una batería de exámenes y confirmó el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Actualmente el paciente realiza tratamiento y acompañamiento trimestral de su estado de salud, realizando la cuantificación de la hemoglobina glucosilada, entre otros exámenes. De los resultados fueron 10%. Hemoglobina glucosilada 10%. Vámonos a nuestra tablita. Es el único dato que nos ha dado. ¿Dónde estás? Hemoglobina glucosilada. ¿Cuánto es el valor normal? De 4.2 a 6.2 o de 4.5 a 6.6. Esto creo que es en mujeres y esto es en varones. En varones sería 4. No, valores relativos y valores normales, creo que sí. Entonces 4.2 a 6.2, pero no nos hacemos tanto lío porque aquí está en 10. ¿Está elevado o está bajo? Está elevado. Está elevado. Si lo normal es casi 6.2, aquí está 10. ¿Y eso qué nos dice? A ver, vamos a preguntarles. Y esto es importante. A ver. Raiza, ¿nos ayudas? ¿Qué dice la hemoglobina glucosilada alta? A ver si no. Wendy. Wendy Rocío González. Wendy Ortega. Cualquiera de las tres. ¿Qué nos dice la hemoglobina glucosilada alta? La hemos llevado hace ratito. Wilson, ¿está? Wilson Alejandro. No hay nadie. Dice, ahorita les paso la lista. La hemoglobina glucosilada, si no me equivoco, indicaba que teníamos altos niveles de azúcar en sangre. Está bien. Está bien. Ya. Les había dicho que la hemoglobina glucosilada tenía que ver con el contacto de la hemoglobina con el azúcar. ¿Ya? Si ésta ha estado en contacto con poco azúcar, les va a decir, he estado con 4.2 o con 5, les va a decir. Y si es que ésta ha estado en contacto con gran cantidades de azúcar, les va a decir también. Es decir, que la hemoglobina glucosilada nos ayuda a identificar si el paciente está cumpliendo su tratamiento de manera adecuada. ¿Por qué? Mire, puede venir el paciente, no me estoy sintiendo bien, me está haciendo mal el medicamento, etcétera, ¿no? Si se le hace la hemoglobina glucosilada y está en 10%, ¿qué quiere decir? Que el paciente, cuando le toca su examen o su revisión, digamos que es el 10 de cada mes, 10 de cada mes, entonces el 7 y el 8 es donde empieza a cuidarse, pero el resto, o después del 10, ya has hecho su examen, le han dicho, ¿estás bien? Anda a tu casa. El 11, el 12, el 13, normal su vida, como si no tuviera diabetes. El 20, el 21, normal. Consume normal, bebidas, etcétera, todo.
Ya cuando está llegando al 10, ya por ahí del 6 ya se empieza a cuidar, el 7 no come, el 8 poquito come, el 9, su glucosa creen que va a estar bien o mal, va a estar bien, va a estar incluso de entre 120, 110, así va a estar. Pero igual va a decir, pues me siento mal. ¿A quién le está engañando? ¿A nosotros o al mismo? Al mismo se está haciendo daño. Piensa que así se maneja la enfermedad, pero no. Y eso igual tienen que dejarlo claro ustedes. Porque esto quiere decir que la hemoglobina glucosilada nos está diciendo que hay un mal control de la diabetes. Esta hemoglobina, por así decirlo, es el chismoso que te dice, no, yo lo he visto ayer, ha comido una pizza, ha comido Coca-Cola, ha comido... Eso te está diciendo la hemoglobina glucosilada alta. Si esto fuera bajo y el paciente está presentando, eso es otra cosa, ¿no ve? Pero en este caso está alto y nos dice todo ello. Entonces, eso tenían que explicar en esta parte. Y eso está en el comentario. Es un parámetro importantísimo en la evaluación del control de diabetes. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Es un control. Porque hace 4 años que ya está viniendo, ¿no ve? Y bueno, aquí ya les hablo de la hemoglobina glucosilada. Ya les he dicho qué es lo que pasa. Y esto no viene, pues, la hemoglobina glucosilada no nos va a decir, pues, de una semana o de 2. No es como que el paciente, mi hemoglobina glucosilada es quien avisa, entonces 2 semanas antes me voy a cuidar. Entonces, una semana no me voy a cuidar siempre. Después del 10 no me cuido y después 2 semanas no. La hemoglobina glucosilada puede reflejar valores de 1, 2, 3 meses de mal control de diabetes. ¿Ya? Bueno, esto es metabolismo de los carbohidratos. Esto creo que se refiere a... sí, prácticamente es carbohidratos. ¿Alguien ha levantado la mano? Wilson. Sí, yo, entonces cuando la hemoglobina glucosilada está elevada, entonces quiere decir que el paciente no está cumpliendo con el tratamiento. Exacto, no se está cuidando. No se está cuidando. Por más que esté tomando sus pastillas o se esté colocando la insulina, está actuando como si no tuviera diabetes y está consumiendo gran cantidad de azúcar. Es lo que está pasando. Y peor aún, si es que está su nivel de glucosa normal, es decir, está en 110, por ejemplo, quiere decir que está tratando de engañar, ¿entiendes? Al laboratorio está tratando de decirles que está bien, pero la hemoglobina glucosilada es quien está diciendo que está mal, porque esta enfermedad es progresiva. No se cura, pero sí se mantiene a raya, se mantiene con el tratamiento. Y ante descuidos, como lo que está haciendo este paciente, que una semana no se cuida, 2, luego después recién se empieza a cuidar, eso está haciendo que avance poco a poquito. Y poco a poquito también va a perder su pie. Porque mientras más afectado esté los vasos sanguíneos, el tejido nervioso, mientras más afectado esté por la glucosa, menor sensibilidad y más propenso al desarrollo del pie diabético, de cetoacidosis, de pérdida de la visión, de incluso aterosclerosis si es que consume grasas, de todo ello. ¿Entienden? Pues es una enfermedad que se mantiene ahí con el tratamiento, no mejora, mantiene ahí. Si es que se le da un paso más, otro paso más, entonces tiende a desarrollar una fase más grave de la enfermedad. ¿Ya? Eso es, la hemoglobina glucosilada nos ayuda a detectar eso, a ver el buen control. Y también nos ayudaba a confirmar, ¿se acuerdan? Porque les pongo que igual es un pacientito que tiene un mal hábito y le decimos, ¿sabe qué? Se va a venir el día lunes a hacer su control. Y le hemos dicho el viernes, porque sábado y domingo no hay atención, ¿ya? Entonces le vamos a hacer glucosa en sangre. Y le llama a su comadre, ¿qué te hacen glucosa en sangre? No van a ver tu glucosa. ¿Sabes? No comas este sábado o domingo
y el lunes andas sin comer. Así tu glucosa va a estar bien y te van a decir que estás bien. ¿De dónde contó? Pues porque ella ya ha hecho eso. Entonces, eso, hace lo mismo. El sábado y domingo va y después sale normal su glucosa. O sale por 125 por prediabetes. Ya cuando le damos un poquito de azúcar, ¡pam! Se va a disparar su nivel de azúcar. Ya va a estar 200, 300. De la nada. ¿Entienden? Y además de ello, la hemoglobina glucosilada, si es que no le diéramos el postprandial, nos va a confirmar que antes, al viernes, es decir, un mes antes, ha existido valores elevados de azúcar. Porque la hemoglobina es chismosa, les había dicho, ¿no? Si ha estado con hartas glucosas, les va a decir. Si ha estado con poquitas, les va a decir. Entonces, sirve como criterio para diagnóstico y también sirve como medio de control de la diabetes, para la evaluación en el control de la diabetes. Para eso sirve la hemoglobina glucosilada. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que he visto el valor normal de diabetes postprandial. El postprandial es de, a ver, ahorita te muestro. 140 a 110. Es postprandial, porque el cuerpo tendría que utilizar ese azúcar. Si está en 190, 180, prediabetes. Y si está en 300, en 200, diabetes directamente, que es otro de los criterios. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Mientras me hacen sus preguntas, voy a estar haciendo la lista porque ya va a ser 10. Aquí hay una pregunta que dice bypass metabólico, ¿verdad? Bypass. El bypass metabólico creo que es el de... Creo que es una técnica, algo así, para estimular la producción de insulina en el páncreas. Para eso funciona. Y... bypass, así se le dice, bypass, no bypass, bypass. Es como que si fuera una bomba de insulina, pero que estuviera estimulando la secreción desde el páncreas. Y esto estaría netamente dirigido a las personas con diabetes mellitus tipo 2, ya no la 1. La 1 les he dicho que el páncreas no produce nada porque todas sus células beta lo han destruido. ¿No ve? ¿Ya? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Nadie? Pasamos al caso clínico 4, ¿está bien? En esta parte se nos dice lo que es el metabolismo como tal, que los hidroxialdehídos, hidroxicetonas, para la obtención de energía y todo ello. Entonces, nos habla de que la glucosa es la principal fuente de energía, el combustible, eso, nada más. Caso clínico 4. Estudiante de la unidad académica de Carmen Pampa, Pablo Cardoso. Ya, oriundo de Chicaloma, de 20 años de edad, vino a la UMS a ser parte de un intercambio durante 3 meses. Después de 2 semanas en La Paz, Pablo presentó dolor abdominal, hinchazón, poliuria y posteriormente desarrolló diarrea. Cuando llegó a La Paz, no contaba con muchos recursos financieros y su alimentación consistía básicamente de leche con cereales y fideo instantáneo. Ingiriendo Pablo cerca de 1 a 2 bolsas de leche por día. Un test de intolerancia a la lactosa fue realizado en el cual ingirió 50 gramos de lactosa en un vehículo acuoso. Los niveles de glucosa de plasma fueron medidos de cada 30 minutos
y no se elevaron más que 18 miligramos durante las 2 horas subsecuentes. ¿Qué nos dice? A este joven le han dado lactosa, 50 gramos, y la lactosa, 50 gramos de lactosa es igual pues a galactosa más glucosa. ¿Se acuerdan? La galactosa más glucosa forman a la lactosa. Esta lactosa es un disacárido que sí o sí se tiene que dividir para que pueda ser metabolizado. Pase a la glucólisis, que después pase a lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Ya lo hemos visto eso. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Le hemos dado 50 gramos, pero el azúcar en sangre no ha subido más que en 18. Solo ha subido 18. Tendría que haber subido alrededor de 50, ¿no creen? Si le hemos dado 50, tendría que subir 50 también. ¿Qué nos dice? Que la lactosa no se está degradando, se está manteniendo como lactosa. Si se degradara la lactosa, formarían glucosas, y estas glucosas ya tendríamos como 50, 60 glucosas. ¿Ve? Lo mínimo es que sea 20, les ha debido decir la otra. Lo mínimo es que sea 20 miligramos. Pero nada, no hay nada. Entonces, está en 18, quiere decir que no se está elevando. Quiere decir que hay una intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se define como la ausencia de la enzima lactasa, encargada de la degradación de lactosa a glucosa y galactosa. Entonces, como la lactosa no se puede ingerir o digerir, el cuerpo lo toma como si fuera un polisacárido de origen natural, como lo son las plantas. Si ustedes comen pasto, ¿qué les va a producir? Igual, diarrea. Si comen una hoja de un árbol, igual. Si comen un papel, igual. Pero si un animal, una vaca, le dan papel, no le va a producir nada. Las vacas pueden digerir el papel, pueden digerir el pasto, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque están hechos a base de celulosa. La celulosa es un polisacárido que nosotros no podemos degradar. No tenemos celulasa. Eso ninguna persona humana. Por eso no somos herbívoros. Ningún humano tiene celulasa, solo los herbívoros. Entonces, pasa algo así, como si estuviera consumiendo celulasa, el cuerpo no tiene, como si estuviera consumiendo celulosa, el cuerpo no tiene celulasa, produce diarrea. Lo mismo pasa. Se consume lactosa, el cuerpo no tiene lactasa, se produce diarrea. ¿Ya? Por eso es que hay ese malestar. Entonces, esta intolerancia a la lactosa se puede tratar ya con derivados de leche sin lactosa, leche deslactosa. ¿Ya? ¿Por qué esta enfermedad puede desarrollarse en algunos casos después en niños o cuando son adultos? Es por razones genéticas al parecer, o por incluso la alimentación. La cuestión es que en los niños la lactasa está presente, pero en los adultos puede perderse. Ustedes normal toman la leche, pero ya cuando sean mayorcitos ya les va a hacer daño. Es lo que pasa. Y a algunos también puede que no. Entonces, es lo que pasa. Y como en este caso, miren, a los 20 años de edad ya ha empezado a presentar intolerancia a la lactosa. Entonces, depende de factores genéticos, si es que sus familiares también tienen intolerancia a la lactosa, sus papás, sus abuelos han tenido, puede que desarrollen ustedes intolerancia a la lactosa, entonces la leche que consuman les va a producir ese malestar. No es un malestar como que hinchazón, pesadez, como cuando comen algo que no les gusta, ¿no? No. Este ya es directamente como si hubieran comido pasto o papel. Si ustedes comen papel, lo que pasa es que el cuerpo lo rechaza totalmente y quiere sacarlo a la fuerza.
ya no le da tiempo para absorber agua, totalmente lo va a rechazar y va a ser un malestar horrible. Eso es lo que pasa, ¿ya? Y miren, aquí está su dato referencial y esto lo pueden enmarcar para el caso de intolerancia, para que no se pierda. Un aumento inferior a 20 miligramos es fuerte indicativo de deficiencia de lactasa. Y este es un aumento inferior a 20. Entonces, es un indicativo de deficiencia de lactasa. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Si es que les presento un caso así como este, así que ha venido, que le duele el estómago, pero que aquí dice 25, no es por lactasa, es por otra cosa. ¿Ya? ¿Estamos? Creo sí. Ya. Vamos al caso clínico 5, que creo que es el último, ¿no? Este caso clínico es de Alexandra Cárdenas, un bebé recién nacido, aparentemente normal. Comenzó a vomitar y desarrolló diarrea después de ingerir leche materna, sufrió deshidratación, esos síntomas se mantuvieron por muchos días y la pequeña comenzó a presentar ictericia seguida de hepatomegalia y opacamiento del cristalino. El dosaje de la glucosa en la sangre indicó que la concentración de azúcar estaba bastante alta en la sangre y en la orina. Cuando la leche materna fue removida de la dieta y sustituida por una fórmula infantil conteniendo sacarasa en sustitución de lactosa o vómito y la diarrea, el vómito y la diarrea pararon y la función hepática mejoró gradualmente. ¿Ya? Bueno, en este caso es algo similar a lo que hemos visto antes, solo que en este caso ya no es lactosa el problema. El problema ya es la galactosa. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que existe igual una enzima, la que se conoce como uridiltransferasa, que convierte a la galactosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Esta permite que pueda entrar al ciclo de Krebs, ¿no ve? Y a lo que sería la glucólisis. Porque en ninguna parte de la glucólisis o del ciclo de Krebs hemos visto galactosa 1-fosfato. Tiene que convertirse, ¿no ve? Para que pueda entrar. ¿Y quién lo convertía? La uridiltransferasa. ¿Ya? Pero como no hay uridiltransferasa, esta galactosa 1-fosfato está libre en sangre. No lo rechaza el cuerpo, pero miren que está en sangre elevado. Entonces hay galactosemia, galactosa en sangre, y esto ya nos indica que falta la uridiltransferasa. ¿Ya? Es decir, que ya no se convierte galactosa en glucosa, en resumen. Entonces, este acúmulo de galactosa 1-fosfato interfiere en el metabolismo del fosfato y de la glucosa, llevando a la disfunción celular diseminada, falencia de órganos y retardo mental. Además de eso, el acúmulo de lactosa en el tejido resulta en la conversión de galactosa a través de la vía del poliol, el galactiol, que genera un estrés osmótico en el cristalino ocular y desarrollo de cataratas. Otra forma de galactosemia es causada por deficiencia de galactoquinasa. En este caso, la galactosa 1-fosfato no se acumula y las complicaciones son más blandas. ¿Ya? Bueno, aquí nos explica que tiene culpa esta, por así decirlo, intolerancia a la galactosa, porque no hay la enzima que convierte galactosa en glucosa, que por las vías del poliol y galactiol va a generar un estrés osmótico, ¿ya? Es decir, que el agua que estaba presente a nivel intra y extracelular en el cristalino ocular va a condicionar a salir y esta va a presentar como cataratas. ¿Ya? Es líquido extracelular. ¿Y quién ha condicionado ese estrés osmótico? Es la galactosa.
También puede ocasionar la disfunción celular. ¿Dónde se absorbían los azúcares? En el hígado. Y mire, que si ocasiona la disfunción celular, los hepatocitos son células. Entonces, ha existido una disfunción celular, como consecuente la función hepática se ha alterado. Y por ello es que ha existido hepatomegalia, ha existido ictericia. ¿Por qué ictericia? Porque en las células hepáticas había bilirrubina directa. Como se destruyen, esto ya está en sangre y entonces vamos a ver que el paciente va a estar totalmente con mucosas amarillentas, escleróticas amarillentas. Todo esto por la galactosemia. ¿Ya? Entonces, lo han removido lo que es la leche materna y lo han sustituido por una fórmula que su principal composición es sacarosa más que lactosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, que ustedes tienen, los sacos de azúcar que consumimos, ¿no ve? Es sacarosa, azúcar de mesa, que es un tipo de polisacárido, es un disacárido de dos glucosas. Dos glucosas es sacarosa, ¿ya? Entonces aquí ya no hay necesidad de convertir galactosa con la uridiltransferasa, entonces todo tranquilo y por eso ha presentado mejoría. Ya no hay vómito, ya no hay diarrea, la función hepática ha mejorado y también lo que sería la presión osmótica en el cristalito. ¿Ya? Eso es todo, chicos. ¿Tienen preguntas? Sí, yo justamente auxiliar tenía una pregunta con respecto a ese último caso clínico. En sí, eso sería un tipo de diabetes mellitus tipo 1, ¿no? ¿La lactosa? ¿Caso clínico 5? Sí, sí, del caso clínico 5, perdón. Eso tenía yo, esa No, duda. no, Respecto. nada que ver diabetes. Porque mira, lo único que falla es la enzima, la uridiltransferasa. La insulina, mira, que le hemos dado sacarosa. La sacarosa es un azúcar, hemos dicho, ¿no? Y normal, no ha pasado nada. Normal está, con sacarosa. Tampoco ha dicho que sea elevado su nivel de azúcar. La galactosemia es un nivel elevado de azúcar, pero producto de que no se está convirtiendo la galactosa en glucosa. La glucosa se está usando con normalidad. ¿Ya? Eso es lo que pasa. En sí, simplemente aquí no se puede digerir bien, digamos, o metabolizar bien lo que es la leche materna en sí, ¿no? La galactosa, para ser más precisos. La galactosa no se convierte en glucosa. Como no se convierte, está ahí paseándose sin hacer nada y se está acumulando. Y han visto que esa acumulación producía la disfunción celular, el opacamiento del cristalino, ¿no ve? El estrés osmótico, todo eso. Entonces, más que ayudar, estorbaba. Es lo que pasaba. ¿Está bien? Está bien, Axel, gracias. Sí, sí, ahora sí. Ya. Aquí todavía no hay nada que ver con la insulina o que no se está digeriendo la glucosa. En ese caso de que la glucosa estuviera igual elevada y que igual existiese síntomas de diabetes como pérdida de peso, poliuria, etc. Ahí podríamos decir diabetes tipo 1, pero no, en este caso no. Solo es de la uridiltransferasa, que no se convierte la galactosa en glucosa. ¿Ya? ¿Alguien ha levantado la mano? Creo que era Ángela. Ox, Sí, en ¿qué todo pasó? caso, otra pregunta con respecto a lo que es eso de la hepatomegalia, solo se va a suscitar en este tipo de galactosemia, ¿no? En otros tipos de diabetes, bueno, en diabetes no va a suceder, ¿verdad? En diabetes no directamente. Cuando existe disfunción hepática, producto incluso, mira que puede venir igual la hepatomegalia, si es que el paciente ha estado con un hábito de alcoholismo. El alcoholismo predisponía al desarrollo de cirrosis, ¿no ve? Entonces puede estar con hepatomegalia y a la vez con diabetes, en esos casos, ¿ya? Pero no tienen relación como tal. O sea, tienes que ver, cada paciente es distinto, no es como que se repitan uno y otro. Tienen factores comunes, pero hay otros que, como te digo, además, este niño no puede desarrollar, no consume alcohol, ¿no ve? Pero está desarrollando hepatomegalia.
Ya estamos viendo el porqué. Está bien, Axi. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido los casos clínicos? Sí, auxiliar. ¿Ya? Entonces, ello no se confunda. Si es galactosemia, no es que hay azúcar en sangre elevado porque no funciona la insulina o por diabetes, no. Galactosemia es porque no hay uritiltransferasa. Ya la glicemia elevada, ya, eso ya es diabetes. Ni dónde decir, ¿no? Ya si es que hay diarrea porque ha consumido leche de otro lado, porque incluso los niños, este niño puede presentar diarrea, vómito, igual que el joven que hemos visto de 20 años, ¿no? Igualito. Y eso ya es porque hay intolerancia a la lactosa. ¿Ya? Intolerancia a la lactosa, entonces, ¿qué tal le dan un suplemento de el NAN, Nutrilón? Esos tienen lactosa. Y van a ver que va a tener vómito, diarrea. Y no es que le hace mal el NAN, o le hace mal el Bebelac, o le hace mal el Nutrilón. No, le hace mal la lactosa. Entonces, la fórmula que hay que buscar es una que tenga o que sea deslactosada. ¿Ya? Porque desde un inicio puede presentar la intolerancia a la lactosa. En esos casos. ¿Está bien? Bueno, chicos, Sí, si no hay auxiliar. nada más, entonces hasta ahí habríamos quedado hoy. Ya, lo voy a subir el video y les aviso cuando ya esté. Bueno, chicos, entonces a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Nadie tiene más preguntas, ¿no?